Este es, digamos, el título para esta presentación. Como ha dicho bien Luis, es parte de un texto un poco más amplio, no mucho más, donde hay dos otros autores bolivianos, uno del siglo XX, Otit Saavedra, y el otro del XIX, Pasos Canqui, pero que están publicados, así que aquí algún rato aludiré por necesidad expositiva, digamos, pero en general esta es la novedad, digamos, del trabajo. Avancemos. Este es el contenido, una tradición teórica de la que vale la pena recordar algunas cosas o explicitarlas, porque aunque no se crea, no es muy conocido como corriente el republicanismo, ¿no? Hay un debate actual bastante poco estimulante al respecto, porque es claro que, como vamos a ver en los autores, sobre todo clásicos y modernos, los clásicos antiguos y modernos, hay un corpus suficientemente fuerte, importante, como para evitarnos ese debate, pero entiendo las razones y algo diré hacia el final sobre el porqué de ese debate. Y, por eso va a estar precedida por un prolegómeno, y después, como ven, hay algunos puntos en particular en los que básicamente comparo algunas de las reflexiones de Marcelo, siempre en contexto, sobre todo de la década de los 60, que es donde más explícito es su pensamiento cercano o como parte de esta corriente, y después ya al cierre hay un cambio de foco de atención, de ampliación, de modificación, como en todo pensador importante. No empieza pensando pues de manera definitiva, su pensamiento es una evolución también, ¿no? En diálogo, en reacción, en crítica a las circunstancias que le toca vivir. Este prolegómeno es importante porque, miren, empiezo con un epígrafe de Norberto Bobbio, que todos saben quién es, el jurista con fama de politólogo italiano, muy importante, de segunda mitad del siglo XX, que en diálogos con un representante entusiasta, Maurizio Biroli, italiano, pero que enseña en Estados Unidos, dice esto: en mi trayectoria como estudioso de la política nunca me he encontrado con el republicanismo, ni con la república. Muy sorprendente que Bobbio diga eso, ¿no? Conozco muy poco, mejor dicho, apenas nada de los teóricos del republicanismo. Como ven ahí, de entrada planteo de que es en cierta medida desconocido, aunque por otro lado, como algún comentarista me ha dicho, muchas de las cosas no son parte del sentido común, y eso tiene que ver con la tradición que veremos enseguida, desde Cicerón, autor romano, primer siglo antes de Cristo, tiene nombre propio, sus libros famosos de la República, pero está precedido por la gran síntesis de Aristóteles, pero ahí escribe en griego, ¿no es cierto? Entonces el lenguaje, aunque nos ha dejado mucho del lenguaje político la Grecia clásica, para específicamente la política, para la República es más bien la política y las derivaciones de ese vocablo, el de polis. Ahí pongo a la filóloga esta que está famosa, Irene Vallejo, con su libro ese Infinito en un junco, que es un homenaje al libro y a la tradición del pensamiento y a su evolución, que dice que una de las grandezas del helenismo, es decir, Roma triunfante militarmente sobre Grecia, sin embargo, los vencedores son derrotados espiritual, culturalmente por los derrotados, y los derrotados son los griegos. Entonces eso quiere decir que es una síntesis feliz, digamos, para la historia, de que el poderío militar romano termina empapándose de la cultura, de la paideia griega. La mayoría de los trabajos actuales sobre el republicanismo intentan diferenciarse y dialogar y debatir con el liberalismo clásico. O sea, algo de eso hago, pero por nuestro contexto nacional también lo hago con el nacionalismo, ¿no? Para que vean, el liberalismo, digamos, arranca claramente con Locke, del siglo XVII adelante, John Locke, mientras que el republicanismo, como estamos viendo, por lo menos es desde la antigüedad clásica y llega hasta lo contemporáneo. En la segunda mitad del siglo XX hay un revivimiento,
Y en el caso del nacionalismo, su historia es más corta, son siglo XIX y siglo XX, en particular en nuestro país, el siglo XX, y también le toca, le lleva a Marcelo, y de hecho uno de sus libros, un opúsculo en verdad, alude críticamente a la nación, en términos muy polémicos, como veremos enseguida. Dale, quiero ver cómo estoy administrando mi tiempo, vamos bien. A ver, aquí está la triada de palabras claves en el pensamiento político de Aristóteles, ¿no? Polis, para aludir a la ciudad, estado, ciudadela organizada; politeia, que es el equivalente más cercano de lo que tendríamos a república, se lo traduce como una recta o correcta constitución de la polis, no cualquier polis, sino una polis bien organizada, ¿no? Y el polites, que es el ciudadano, ¿no? Que es el foco del asunto. Aquí estamos hablando de ciudadanos, más que de población, que ahora se ha vuelto tan común en el lenguaje incluso político. En el pensamiento de Aristóteles el ideal es el equilibrio, y la división de poderes, que ya está ahí, está la indicación específica en su libro La Política, el libro cuarto, el capítulo 11, está explícito lo que hoy entendemos por división de poderes, y que aparece, reaparece, y se suele atribuir sobre todo a Montesquieu, a quien aludiremos también en algún momento. Otra cosa importante del trabajo de Aristóteles, a diferencia de su maestro y predecesor Platón, es que él no solo especula, por supuesto que también especula, es el maestro de maestros, ¿no es cierto?, pero para lo que nos interesa hay una revisión histórica concreta de las constituciones de Grecia. Cada polis, Atenas, Esparta, tenían su propia constitución, y él las revisa, las compara. Entonces, desde ahí sus referencias, aunque tienen un fuerte contenido ético y por tanto de proyección, de deber ser, no están despojadas, digamos, de realismo, ¿no? En la medida en que ha revisado, ha hecho el trabajo que solemos pedir en una revisión académica, ¿no es cierto?, ¿qué ha ocurrido al respecto?, ¿qué hay al respecto? No solo libros, sino en este caso constituciones. Esta cita de Cicerón es muy decidora en relación al debate que les decía que existe, ¿no? Dice: la república, la cosa del pueblo, y el pueblo, no toda agrupación de hombres congregados de cualquier manera, o sea, una multitud no es un pueblo, ¿no?, sino la agrupación de una multitud asociada por un consenso de derecho. Ni siquiera basta que sea un consenso, tiene que ser un consenso que tenga rasgos de legalidad y la comunidad de intereses. Entonces, fíjense en esta específica cita que está ahí en el libro 1, el apartado, el parágrafo 39, en esta particular cita bibliográfica de la UNAM, en su biblioteca bilingüe, está en la página 20, están las dos cosas que también están en Aristóteles. La ética, por un lado, está el deber ser, lo correcto, lo deseable, y el realismo, en ese orden. Es un poco el orden jerárquico que, como ven, no nos resulta tan extraño, es un poco lo que deseamos que fuera, digamos. En general tenemos un ideal y tratamos de que se adecue a eso. Aquí ya entramos a algunos de los modernos, Maquiavelo, y he puesto específicamente Maquiavelo. Podía haberme ido con Erasmo, por ejemplo, que es más afín en términos de virtudes. Como saben, Maquiavelo tiene una muy mala fama, ¿no?, que empezó muy tempranamente, y cuando uno conoce sus textos, en particular el que está ahí mencionado, el discurso sobre la primera década de Tito Livio, que hasta por su tiempo de elaboración nos está diciendo que es su obra magna, su obra más importante. El Príncipe, en cambio, lo escribe en un año y lo entrega porque quería quedar bien con el gobernante de turno. Era como una consultoría de urgencia, digamos, ¿no? En cambio, el discurso sobre la primera década de Tito Livio es su gran obra, digamos, y ahí es un Maquiavelo republicano, es el ciudadano que está pensando el poder, sobre todo para Florencia, pero de manera más genérica a Italia. Como saben, Tito Livio es historiador de Roma, digamos, no de Florencia, que era la patria natal de Maquiavelo. Cito también esta cosa que aparece muchas veces en las biografías de Maquiavelo,
que amaba más a su patria que a su alma. Está, por ejemplo, en el famoso texto de Pocock, el momento maquiaveliano, lo he traducido aquí. La traducción usual es maquiavélico, pero en nuestra lengua el maquiavélico tiene esta connotación negativa, ¿no es cierto?, que aquí queremos evitar. Toda la obra de Pocock, incluso la de Skinner, referida a otro de los miembros actuales, contemporáneos de la Escuela de Cambridge, leen, digamos, la obra de Maquiavelo en clave de fortuna, podemos traducir como azar, y virtud. Aquí la virtud, sí hay que decir, no es la virtud cristiana, digamos, del bien hacer, es más bien la fuerza de acción, ¿no?, la potencia interna para afectar la fortuna o para que la fortuna no nos termine derribando. Es, digamos, el ethos, que es la otra palabra esta griega para referirse al carácter, ¿no? Por eso lo he traducido como ánimo agonista, un poco con un cierto guiño a la Mouffe, ¿no?, a Chantal Mouffe y su agonismo, a diferencia del hostis de Schmitt. Como ven, desde aquí ya estoy dialogando con autores contemporáneos, pero a partir de la tradición moderna. Rousseau, del que entiendo pronto vamos a tener una conferencia específica con relación también a pensadores bolivianos, solo pongo dos cositas aquí. De Rousseau, que reaparece citado o glosado por Kant, una cosa importante es el tamaño de la comunidad, donde puede efectivamente constituirse la voluntad general, que no es la voluntad de cada uno, sino un resultado de un colectivo que se forma bajo la sombra de un árbol, en el diálogo entre iguales, los ciudadanos, ¿no? El contrato social a veces se lo ve como muy idealista, porque esta voluntad general a escalas contemporáneas, modernas, es difícil de hacer. Entonces, por eso es que el tema del tamaño de esa asamblea de ciudadanos es importante, pero no descalifica el pensamiento que además es muy influyente, desde la independencia, incluso dicen que es el libro que más se leía, y lo vemos en otros trabajos posteriores de Rousseau, en particular el proyecto de Constitución para Córcega, que es muy cercano en el tiempo al contrato social. Córcega, como saben, es una isla italiana, pequeña, digamos, en comparación a otros estados, sobre todo el francés, que ya empezaba a ser el estado por antonomasia, y las consideraciones sobre el gobierno de Polonia y su proyecto de reforma, que es también posterior, y incluso es mencionado en algún momento Córcega y Polonia en el contrato social, ¿no?, que se veía como posibles. Y en ambos textos, una cosa importante es que, aunque en el contrato social rechaza la idea de representación, esto de que uno represente a muchos, en estos, que ya están más aterrizados a proyectos históricos concretos, admite a regañadientes el propio Rousseau que es necesario, como un mal menor, digamos, la representación. Kant es muy importante porque lo tenemos como al filósofo idealista de la ética. Sin embargo, en este librito, que es muy importante, es muy corto, pero muy decidor, el Tratado de la Paz Perpetua, fíjense, el año es bastante posterior en su vida, aunque fue longevo Kant. Entonces es un Kant maduro, no son sus primeros trabajos, digamos, más bien al contrario, son sus trabajos de madurez. De hecho, Arendt va a utilizar algunos de los trabajos de Kant interpretados por él. Luego hablo algo de Arendt, quizás más que algo. Digo que es hijo claro de la Ilustración, o sea, él era de los que decía que estábamos viviendo tiempos de Ilustración, ¿no?, en el siglo XVIII. Está impresionado por el trabajo de Rousseau y por la Revolución Francesa, que conmocionó al mundo, incluso en palabras de sus opositores, y dice: la constitución política de todo Estado debe ser republicana, sin lugar a ambajes. De hecho, casi lo mismo dice Rousseau en el contrato social. Eso quiere decir ejercitada por ciudadanos que ejercen la razón y reconocen a los otros, en tanto también seres de razón, digamos, ¿no? El imperativo categórico incluso habla del modo de tratar a los otros, ¿no?, de un modo
como iguales, no solo como no te gustaría que te traten a ti, sino que además tu modo de tratar pueda constituirse en una regla universal, ¿no? Ese es el imperativo categórico en su mejor expresión, porque tiene sucesivos acercamientos. Dice también, el republicanismo es el principio político de la separación del poder ejecutivo, gobierno, y del poder legislativo. Una forma de gobierno que no sea representativa no es una forma de gobierno, porque el legislador no puede ser al mismo tiempo, en una y la misma persona, ejecutor de su voluntad. Entonces, aquí en Kant ya hay claramente un espacio fuerte, nítido, explícito para la representación como parte de otro del poder distinto del ejecutivo, ¿no? De la gente, diríamos. Aquí ustedes dirán, ¿y por qué Montesquieu está después de Kant y de Rousseau, aunque es anterior? Y es porque en esta problematización, como la señora que debí mencionar en el contenido, y vamos a verle un poquito a María José Villaverde, una politóloga española contemporánea, tiene un libro grande, crítico sobre el republicanismo. Dice que estos autores son incluidos en la tradición republicana un poco forzadamente, ¿no? Y yo no coincido con eso. En Montesquieu, por ejemplo, un punto importante es la cuestión de principios asociados a formas de gobierno. En la tiranía no hay principios, porque la voluntad del tirano ese es el principio, digamos, el no principio, ¿no? Eso es lo que cuenta. En la nobleza, en cambio, ya hay gobiernos aristocráticos, incluso pueden haber aristocráticos republicanos, ¿no? Es el honor, ¿no? Ya es interesante esa distinción, pero para la república específicamente dice que es la virtud popular, y la define como el amor a la patria y a las leyes. Fíjense, el amor a la patria no es esta cosa etérea, sino está vinculada siempre a la idea del derecho, ¿no? Aquí hay una cita más larga que vincula república, el amor a la república, con el amor a la igualdad y a la democracia, ¿no? Entonces, para mí no hay duda de que Montesquieu es parte de la tradición republicana, pero nunca son tradiciones puras, pues, ¿no? O sea, nunca, ni los pensadores son una sola cosa. En algún comentario que he recibido decía eso alguien, ¿no? Que, por ejemplo, Marcelo nunca se dijo republicano. No hace falta, digamos, ¿no? El pensamiento va generando un conjunto de focos de interés que hoy los llamamos república. Por eso era importante el epígrafe de Bobbio, ¿no? Quizás con ese nombre no hemos conocido, aunque en el caso de nosotros que hemos sido colonia durante 3 siglos y el proceso independentista es fundamental, de hecho estamos conmemorando los 200 años, no nos es tan ajeno, digamos, el republicanismo como una corriente de pensamiento. Igual en Tocqueville, la lucidez de Tocqueville es que él acepta que la igualdad, aunque puede ser peligrosa, ¿no? Porque es una pasión que se extiende y que puede afectar a la libertad, más concebida más en términos individuales. Pero lo que hay en Tocqueville es más bien una lúcida comprensión de una tensión entre estos dos valores, igualdad y libertad, y que por tanto hay riesgos en el predominio de uno y otro. Incluso parte de la experiencia del siglo XX mundial podemos leerlo en términos de esa tensión y sus definiciones. Para decirlo rápido, digamos, el socialismo realmente existente ha apostado por una igualdad a rajatabla a costa de la libertad, mientras que el capitalismo ha apostado a una libertad individual de los más poderosos y ricos en detrimento de igualdad, para decirlo rápido. Vale. Aquí ya introduzco autores, que ahí está lo de la rara crítica de Villaverde, que ya no me detengo, solo diré que ella misma en su texto reconoce en esa discusión con quiénes autores son o no de la tradición, ella misma reconoce que ninguna tradición es pura, que todas las tradiciones del pensamiento están, por supuesto, en diálogo, en debate, en competencia con otras, y por tanto también se influye, ¿no es cierto? No hay un pensamiento
no es una fórmula matemática en la que no puede caber otra variable. Aquí me concentro en dos autores importantes, Hannah Arendt y Mauricio Viroli, porque, por ejemplo, en la valoración de Fernando Vallespín, dice en un libro que tiene el bello título de El siglo de Hannah Arendt, que Arendt es una de las impulsoras de esta revivificación del republicanismo. Hay otros que dicen que es más bien una tradición gringa, pero de hecho el trabajo de Arendt más llamativo al respecto es justo su trabajo sobre la revolución, donde compara sobre todo la revolución estadounidense con la francesa, que es la tenemos por la de mayor efecto universal, y ella se decanta que es más exitosa la revolución estadounidense porque funda instituciones para la libertad. Ese es su argumento en varios capítulos muy eruditos, mientras que dice que el caso de la revolución francesa, al desatarse la pelea por una igualdad forzada, digamos, es que termina siendo presa del terror, del jacobinismo, en fin. Vamos a volver sobre Arendt, no tanto ya sobre ese texto, sino sobre puntos más específicos, pero que podemos pensarlos como van en contra de esta idea utilitarista del poder, ¿no? Como un instrumento, como una cosa, ¿no? Vamos a ver que en esta tradición el poder es algo distinto que una cosa que se toma, con la cual puedes golpear. De hecho va a distinguir con la idea de violencia. Ahí está el título más o menos del trabajo de María José Villaverde, Republicanismo como ilusión, ideales y mitos. Fíjense que está muy cargado de valoraciones. Mi interpretación es que la señora está molesta con la hipocresía de algunos políticos actuales, contemporáneos, de comienzos del siglo XX, sobre todo españoles, que entusiastamente han adherido al republicanismo, pero hipócritamente. En particular menciona a José Rodríguez Zapatero, y puedo coincidir en su apreciación, pero eso no descalifica su adhesión de este tipo de políticos, no descalifica la tradición, ¿no? De Maquiavelo me gusta mucho su lectura, la de Viroli, como patriota trágico y optimista. Parece el contradictorio, ¿no? Trágico porque sabe que es muy difícil su vida, su testimonio de su vida muestra que no es fácil alcanzar los logros de un Estado republicano, pero a la vez cree que es posible persistir en ellos, en esta idea del ánimo, de la virtud, ¿no? De la virtud ciudadana. Entonces, fíjense aquí, en Viroli es muy explícito, la patria es un orden político que resguarda derechos ciudadanos. No es simplemente el lugar que has nacido, ahorita vamos a ver una cita, sino es un lugar por el cual vale la pena comprometerse, ¿no? Para vivir en condiciones de dignidad. De hecho, esta palabra dignidad tiene una referencia también en largo aliento en la tradición. Ya no solo la republicana, sino otra que alimenta. Entonces aquí hago, por eso la cosa, una segunda alusión al republicanismo, ya con una definición preliminar mía, pero obviamente a partir de los autores que hemos revisado, ¿no? Como una corriente del pensamiento político que prioriza lo común antes que lo individual, que es el caso del republicanismo, del liberalismo. El ciudadano antes que la propiedad individual. No es que esté en contra de la propiedad individual, pero no le parece central, ¿no? Su prioridad es los deberes con lo público antes que los derechos. Vivimos en tiempo de derechos, ¿no es cierto?, de reivindicación de derechos, y eso hasta podemos conectar con esta idea medio, el victimismo, ¿no? No respetan mis derechos, me discriminan, ¿no? Lo que puede ser real, pero aquí la idea está, ¿qué tan comprometido estás tú con lo público, con tu patria? Entonces, por tanto, esta idea de participación está antes que la apatía o la indiferencia. Me va a llamar la atención, a mí me choqueó la primera vez que leí a Seymour Martin Lipset, este sociólogo político estadounidense, que explica como condiciones para la vigencia de la democracia,
estados contemporáneos, la apatía como un buen signo, ¿no? El no meterse mucho, no ocuparse mucho de la política. A mí me sorprendió. Esto es justamente, el republicanismo reivindica más bien el compromiso con eso, la no apatía. Y asume, aquí está el eco tocquevillano, el reto de conjugar libertad con igualdad, sabiendo que es un reto, sabiendo que no es fácil, ¿no? Y por ello apuesta a instituciones para garantizar esos equilibrios. Okay. Ahora entramos a Marcelo. Me he tardado un poco más de lo debido. Aquí que nos es más familiar la figura, pero quizás no sus escritos. Aquí digo cosas que más o menos conocemos. Es importante mencionar que fue hijo de José Antonio Quiroga Chinchilla, que fue ministro de Guerra de Salamanca durante la Guerra del Chaco, no en cualquier momento, en la Guerra del Chaco. Y después él hace servicio militar. De hecho hay una foto que circula de Marcelo con uniforme, joven por supuesto. Tiene estudios de filosofía en la Universidad de Chile y de Derecho en la UNSA. Tiene la famosa incursión temprana literaria, Los Deshabitados. Y me voy a centrar sobre todo en sus trabajos en el periodismo de los 60s. Dirige El Sol, que lo funda, y no está nuestro Edson Huayta, ¿no? ni la Ceci. Hemerografía, que no está accesible. Aprovecho para recomendar enfáticamente la necesidad de recuperar esos textos. Lo que les voy a mostrar es una probadita. En el texto están unas cuantas más, pero me parecen de una calidad y de una prosa bien cuidada y muy cercana a esto. Mis fuentes, antes de que me llame la atención dónde está la Rosana, que siempre reclama por fuentes, son sobre todo estos dos textos que están publicados, opúsculos, textos que son recopilación de algunos de los artículos. La victoria de Abril sobre la nación, lo que les anticipaba, ¿no? Esa mirada crítica sobre la nación como centro, como foco que reivindica la revolución nacional, que no en vano la llamamos así, a la del 52, y lo que no debemos callar. Como ven, ambos son de los 60, y el magnífico trabajo que ha hecho Hugo Rodas con la Fundación de Marcelo, donde está todo el listado de los textos que ha producido Marcelo. Creo que está toda la obra de Marcelo, es impresionante la cantidad de cosas que ha producido en relativamente poco tiempo, pero no están los textos mismos, ¿no? Ese paso obviamente habrá que darlo algún momento, por lo menos de una selección de ellos. Después, con lo que ganó mucha notoriedad Marcelo fue con los juicios de responsabilidades a Barrientos estando en el cargo, ¿no? Y junto con el diputado José Ortiz Mercado, cruceño, y al general Banzer cuando estaba todavía apenas dejando el gobierno, ¿no es cierto? Era el tiempo de la transición, era un momento donde no era una figura débil la de Banzer, ¿no? En ambos casos estaba arriesgándose, y eso es muy evidente para cualquiera de nosotros. El gobierno del general Obando fue el principal impulsor y ejecutor de la nacionalización del petróleo en manos de la Bolivia Gulf Oil, ¿no? En 69. Fíjense que en el tiempo en que tenía este compromiso republicano con los textos que vamos a ver, estaba también teniendo acción política, ¿no? No era solamente un hombre de letras, y de hecho algún momento lo plantea como un dilema vital, ser escritor o ser político. Creo que en su propia vida ha resuelto ese dilema. Su nombre, digo, se evoca con gran respeto junto al de René Zabaleta y de Sergio Almaraz Paz. Creo que es la gran triada que nos precede generacionalmente, ¿no? Y menos mal tenemos ese antecedente. Están algunos textos de Marcelo sobre patria y nación. Hay una tensión en ellos, más crítico con la idea de nación, sobre todo en la mirada predominante de la época, ¿no? Aquí hay un pedacito de la victoria de Abril sobre la nación. Dice que la guerra del Chaco, junto con la crisis con la de Abril, fue un hecho bélico de conquista, no de territorio, sino de confianza en la nación. Fíjense, es una dimensión moral. Reconoce el momento de organización republicana, una progenitura proclive a la leyenda para la historia. En cambio tiene el valor de un desarrollo social cuya culminación es la república misma. Ahí están varias de las palabras vinculadas a nuestra temática, ¿no? Remata esa reflexión con una definición a lo Renan,
de que una nación es una sociedad que vence cotidianamente el riesgo de disolución, creando atractivos programas de acción en común solo realizables por la sociedad. Como ven, no es tarea de caudillos, es tarea de ciudadanos, ¿no? Y ahí vale la pena tener las distinciones que Biroli escribe al respecto sobre el significado histórico de patriotismo, evocando a los clásicos latinos. Dice, por patria ellos quieren decir instituciones, instituciones políticas, la constitución de la república, las leyes y la forma de vida basada en esas instituciones y esas leyes. Por contraste, natio simplemente indica lo que resulta del hecho de que nacemos en un lugar específico, ¿no? Vale. Aquí hay otra referencia a la nación, aquí sí en términos positivos, ¿no? Y está en la demanda en el juicio de responsabilidades que hace al presidente de la República y Antonio Arguedas. Está la referencia específica, junto con José Ortiz Mercado. Dice, y si por nación debemos entender una persona moral, una comunidad espiritual en el tiempo, no podemos menos que admitir que el Estado no es solo una entidad ligada al derecho objetivo, sino también un titular de derechos subjetivos, tales las consideraciones elementales que pueden formularse en relación con la teoría y doctrina clásica de la soberanía. La soberanía somos el conjunto del pueblo, eso está diciendo, ¿no es cierto? Capaz también de manifestarse a través, en este caso, de un par de representantes de ese pueblo. Y aquí este segundo es una crítica amigable, como en general la Marcelo era muy firme en sus posiciones, pero estaba muy lejos de descalificar, y decía además que su propósito era siempre debatir ideas y nunca llevarlo al terreno personal. Y aquí está, en este editorial del Sol del 65, se refiere a los oficiales de Radepa y dice, nacionalismo para ellos, saben los Radepas, ¿no es cierto? La Razón de Patria, ese grupo de militares de los 60 cercanos de los 40 cercanos a Alemenerne y a Villarroel, ¿no? Dice, nacionalismo para ellos era la profesión de fe en un país utópico, imaginariamente vitalizado por la torpe traducción que practicaba el confuso sentimiento de entusiasmo que algunas peculiaridades nacionales despertaban en ellos. En suma, que incrementando la xenofobia y el aborrecimiento de todo cuanto les antecedió, creían conducir al país a ese ideal folclórico en el que diluyeron la idea del nacionalismo. Y el socialismo de ese partido está claramente con el nacionalismo del MNR en sus primeras épocas, era más bien una preocupación preponderante por las clases obreras y asalariadas, una forma derivada de ese nacionalismo folclórico a que hemos referido. Y dice que su limitación era la exacerbación del sentimiento patriótico, fue también su más grueso defecto. Todo nace del concepto de patria que esos oficiales tenían, cuestión de semántica emocional. Patria en ellos no suscitaba ninguna idea relacionada con la complejidad jurídica en que consiste un país. Nada les habría parecido más tediosamente mediocre que administrar la nación con eficiencia. Eso no estaba en sus preocupaciones, la idea de instituciones. Y por supuesto que Marcelo se conocía el efecto performativo, que motiva cosas para acción, el vocablo patria, lo usa en un título de su libro póstumamente publicado, Lo Creatio Patria, sobre el petróleo, y en el sentido homenaje que hace a Mauricio Lefebvre. Todos nosotros nos acordamos de ese sacerdote canadiense, cofundador de la carrera de sociología en la UNSA, muerto en el golpe del 71, ¿no? Este es quizás uno de los textos, de las quiminas más importantes, donde Marcelo establece unos comentarios al principio de autoridad en el diario, una distinción entre autoridad y poder, muy parecido a lo que Arendt, casi por los mismos años, en realidad un poquito después, hace sobre violencia y poder, que les había anticipado. Dice Marcelo, es indispensable el diferenciar la autoridad del poder. La primera es una condición de orden moral, el segundo una disposición de fuerza. La autoridad implica una virtud, el
poder una ventaja, aquella una facultad, este un instrumento. Si la autoridad deja de ser tal cuando la potestad que supone no emana del libre consentimiento y la ley es también una expresión derivada del libre consentimiento, el poder en manos de instituciones o personas que no están investidas de autoridad se reduce al abuso. Si es legítimo y posible, la autoridad es provista de fuerza coactiva, no es posible el poder, esto es la fuerza, sin autoridad, ¿no? Entonces, claramente, poder es la fuerza para Marcelo acá, y autoridad, en cambio, es lo legítimo, lo que está investido de legitimidad, ¿no? Gandhi, miren la alusión a Gandhi que va a aparecer en los dos autores. Gandhi mandaba a 400 millones de seres con solo ayunar, y el poderoso imperio romano no pudo evitar el triunfo de aquellos pescadores, a que se está refiriendo a otro momento histórico, que ofrecían 2 mejillas al agravio. Obviamente las referencias al cristianismo es que el ideal de justicia siempre ha sido más fuerte que las armas. Y aquí dice, en otro párrafo también decido, ya más ligado al debate nacional: se reconocerá autoridad al gobierno surgido de la libre, directa y periódica consulta popular, al presidente del mismo, que además de imponer el cumplimiento de la ley, se someta a su dictado y lo respete en toda emergencia, al ministro que se preserve de la tentación de ordenar lo que la ley no le permite, al oficial que rechaza la idea de que la disposición de un método de fuerza le faculta a su uso y abuso, al empresario que concilie la necesidad de hacer utilidades con la de proporcionar a sus trabajadores una remuneración compatible con la dignidad humana, al dirigente sindical cuyo mandato emane de la libre voluntad de los obreros periódicamente expresada y cuya vida sea un ejemplo de consagración a la defensa de quienes le confiaron su representación, al dirigente político capaz de distinguir con claridad y valor civil el interés de su partido del interés de la patria y reconocer al interés de la patria, la primacía sobre la parcial y efímera conveniencia política. Dale, corta. Aquí les dejo entonces las reflexiones de Arendt sobre la violencia. La primera versión es en el New York Review of Books del 69, es decir, posterior a las reflexiones de Marcelo que acabamos de revisar, y que están contenidas en ese opúsculo valioso que es sobre la violencia, donde está expresamente puesto la fórmula latina con la cual establece la diferencia entre violencia y poder, que es esta: la potestas in popolo, potestad en el pueblo, digamos, y autoritas in senato, y autoridad en el Senado. Dice, el poder no necesita justificación, es inherente a la existencia misma de las comunidades políticas. Lo que requiere es legitimidad. La frecuente tendencia a usar las dos palabras como si fueran sinónimos, poder y violencia, que no lo son, no es menos ilegítima y confusa que la igualación corriente que la obediencia y apoyo. El poder brota de donde quiera que la gente se una y actúe de concierto. Esa es su definición de poder. El poder como algo que actuamos en acuerdo. La violencia y poder, dice, aunque sean fenómenos distintos, suelen aparecer unidos, de ahí viene la confusión. Y donde se combinan, el poder se ha presentado siempre como el factor primario y predominante. Y dice, fíjense, igual que Marcelo, invoca la figura de Gandhi y la violencia a líderes totalitarios. La violencia siempre precede a la destrucción del poder. Del cañón del fusil, que es una expresión de Mao, nace la orden más efectiva, que resulta en la obediencia inmediata y perfecta. El poder, en cambio, no puede salir de los fusiles. El resultado del enfrentamiento entre poder y la violencia no admite dudas. Si la poderosísima estrategia de Gandhi de la resistencia no violenta, que tuvo tanto éxito ante los ingleses, se hubiera tropezado con otros enemigos, los ejemplos del nazifascismo, eso lo hago yo, el resultado no hubiera sido la descolonización, sino el asesinato en masas y sojuzgamiento. Dale. Esta es un poco la conclusión de eso. Los valores éticos, perdón, volveremos un ratito atrás, lo he puesto el título. Aunque ambos tratan poder con distinto valor, digamos, de positividad, está claro que ambos sostienen que hay una jerarquía legítima que es temporal, legal y reglada, es decir, aceptada, ¿no? Puede llevar a la confusión que
para Marcelo, autoridad es lo valioso, digamos, y en las reflexiones de Arendt más bien es la idea de poder, pero en ambos está la idea de que un tipo de acción va con la otra y sin embargo una sí es valiosa porque implica la aceptación. Después hay, por supuesto, en ambos, sobre todo en Arendt hay una reflexión también sobre autoridad muy cercana a la de Marcelo, pero el contraste fuerte ella lo establece entre violencia y poder, muy parecido a lo que Marcelo establece entre poder y autoridad. Como ven, los valores éticos, ya estoy acabando, aparecen como, y virtudes aparecen como límites, que es el centro para la convivencia social y política. Recuerden que está escribiendo en los 60s, época de cambios en el mundo, de movilizaciones, y también en el país, ¿no? Es un movimiento donde, por ejemplo, hemos tenido copresidentes, ¿no? Si uno lee la biografía de Obando y de Obando, sobre todo, uno nunca sabe en qué momento era presidente, copresidente o estaba, ¿no? Porque era una situación muy inestable. De hecho, el sucesor de Barrientos, a su muerte, que era vicepresidente constitucional, solo gobernó no más de 4 meses. Aquí hay otra frase muy poderosa de Marcelo, otro párrafo, donde están justamente las virtudes estas a las que hago referencia en el título. Lo que el país espera de ese partido, el MNR, es que tome conciencia de la realidad política nacional, que se ejercite otra vez. El disfrute de una década de dictadura le ha hecho olvidar, ¿no?, en el difícil arte de crecer respetando el crecimiento de los demás. Fíjense esa frase tan lograda, ¿no? El arte de crecer respetando el crecimiento de los demás. Es justo la idea contraria a la de suma cero, ¿no ve? Si gano yo, pierdes tú. Aquí está diciendo, podemos ganar unos y otros, ¿no? Que aprendan de esas sencillas virtudes que son la tolerancia y la ecuanimidad, que admita, esto es incluso de valor cognoscitivo, fíjense, alguna vez la posibilidad de error, que aprenda, en fin, a ser un partido. Esto es una expresión política parcial, transitoria y susceptible al error, y no una sociedad anónima propietaria del derecho exclusivo de gobernar a este país sin límite a sus atribuciones ni responsabilidad por sus actos. Exactamente esto le podemos enrostrar hoy a más, ¿no es cierto? Entonces, el anticaudilismo y los juicios, en fin, aquí estamos atendiendo sobre todo los textos. Nadie, ni el gobernante, diríamos, sobre todo no el gobernante, está por encima de la ley. Más sobre valores y virtudes. Esto en la tradición del republicanismo se asocia al humanismo cívico, ¿no?, que es esa misma tradición latina tamizada, digamos, por el pensamiento, por la práctica, por la vigencia del cristianismo. Y por eso aquí aparece, que en mi librito sobre Pasos-Canqui hago una alusión un poco más amplia al humanismo cívico. De hecho, Pasos-Canqui, como saben, era cura inicialmente, ¿no? Doctor en teología, para decirlo con su debido respeto. Dice Marcelo, cristiano se llama a sí mismo hoy día un número cada vez mayor de personas. El cristianismo parece ser el denominador común de una nación por mucho tiempo escindida en grupos irreconciliablemente enemistados. Como ven, aparece muchas veces la idea del faccionalismo en el país. Dice después, la tolerancia es una virtud fundamental del cristiano digno de ese nombre, pero la tolerancia no como cualidad genérica, alusiva de la paciencia, no es la tolerancia cristiana. Para ser tal requiere que la paciencia no sea la consecuencia de la bulia o de la astenia moral, sino la sincera aceptación de un pluralismo indispensable para la vida comunitaria. Exige que la aceptación de una idea extraña y aún negadora del credo personal no sea la consecuencia de un ánimo displicente o de la subestimación del antagonista por un espíritu soberbio. Necesita que el perdón de los agravios sea, más que la exigencia del que ha delinquido, el voluntario y generoso olvido de los que fueron agraviados. La tolerancia cristiana, en fin, es la naturaleza tan delicada, es tan maravillosamente espiritual que ninguna virtud aproxima más a la criatura humana a una condición de divinidad. Obviamente es mi énfasis lo del final, y el editorial se intitula significativamente Sepulcros Bancados, que es una expresión que está en la Biblia,
donde Cristo echa en cara a la hipocresía, digamos, de los que se dicen buenos y bondadosos y no lo ejercitan en lo real, en lo efectivo. Entonces, fíjense que estamos hablando de disposiciones subjetivas de convivencia, de virtudes cristianas, donde aparece la tolerancia y una de sus raíces en la civilización de la que somos parte, diríamos, también somos parte, no tanto como religión, que es lo que nos importa, sino como educación extensamente cultivada para la vida en este mundo. De hecho, hay una entrevista en una revista de la UNSA, hecha por este estudiante de la Facultad de Carrera de Filosofía y Letras, también del 66, donde la intitula Mirna Murillo esa entrevista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, un humanista. Y Marcelo en esa entrevista se define como el cristianismo como un modo de vida, ¿no? O sea que no es algo que haya aparecido accidental o esporádicamente, era parte, digamos, de su reflexión, de su universo intelectual y moral en ese momento. Vale, ya quedan 2 o 3 láminas a lo sumo. Este ya es el momento de la ampliación teórica y radicalización política de Marcelo. Ya es en los 70s, tiene que salir exiliado, está en contacto con la inteligencia latinoamericana, Argentina, Chile y después México. Y antes incluso de salir en esta entrevista, donde ya lo entrevistan en calidad de potencial presidente, entonces 24 de febrero del 69, finales de los 60, está saliendo del panóptico, va a salir, donde estaba preso por el enjuiciamiento a Barrientos. Dice, llegará el día en que los hombres de izquierda nacional, aquí ya utiliza el apelativo de izquierda, tengo otro párrafo donde él critica la polaridad izquierda y derecha como simplificadora, pero aquí está en otro momento, como decimos ya, de transición. Ofrezcamos a Bolivia una alternativa popular. Si logramos que nuestro pueblo tome conciencia de que ya no tiene patria en cuanto a entidad política efectivamente independiente, aunque habita un territorio que parece suyo, y logramos inducirlo a entregar esfuerzo a la tarea de nacionalizar Bolivia como parte de un proyecto que se llama Nación Latinoamericana, me sentiré personalmente colmado en mi vocación y deber político. Aquí aparece la idea de deber que en sus textos está muy fuerte, ¿no? Muchas de las explicaciones que da, por ejemplo, en el dilema de o literatura o política, dice, tengo que cumplir mi deber, ¿no? Coherente con esta idea que hemos marcado del republicanismo como un compromiso más que con derechos, con deberes, sobre todo sobre uno mismo, no tanto de reclamar deberes a otros, aunque sí exigir rendición de cuentas. En este volumen póstumo de su autoría, hablemos de los que mueren, del 84, ubicado en México, ahí creo una versión más reciente, son textos publicados entre 75 y 77, donde ya hay un lenguaje de tipo cepaliano, digamos, ¿no? El problema principal de América Latina no está tanto adentro como fuera, ¿no? Incluso su intervención en el Senado estadounidense también en los 70s les dice eso. No queremos ni siquiera que vayan a promover derechos humanos, simplemente no se metan en Bolivia, ¿no? Ese es su mensaje de fondo, ¿no? La mitad de este volumen, que es un volumen de dimensiones más o menos gruesas, respetable, están referidos a realidades latinoamericanas específicas, ¿no? Países por países, por supuesto incluidos todos los limítrofes. Llamativamente no está Paraguay, pero están todos incluidos, algunos de Europa, sobre todo como España, Portugal, países donde se estaba iniciando la tercera ola, la llamada tercera ola de la democracia. Listo, ahora el último, conclusiones apretadas. Estas conclusiones están sobre todo pensadas para los 3 autores, pero con un énfasis aquí en Marcelo. En todos hay esto del uso de la historia, mediada por supuesto en una particular, una propia interpretación, como un reservorio de enseñanzas y en especial de logros y desafíos. Me he olvidado decir, en el caso de Maquiavelo es notorio que es su gran obra es sobre historia, ¿no es cierto? Es a partir de los hechos históricos donde ocurre la reflexión política.
Entonces el foco en patria, nación, lo común en el tiempo es también de realismo, o si quieren, de posibilismo. Una de las críticas por la de la señora esta que he señalado, María José Villaverde, habla de mitos, ilusiones. No, el republicanismo está pensando en un orden político para este mundo, ¿no? Ahora, no es una utopía. Énfasis en la activa participación en asuntos públicos. Somos ciudadanos en serio, ¿no? Es decir, participantes en la cosa pública, con compromiso, eso sí, y nos hace corresponsables del destino de la colectividad. Por tanto, estamos capacitados para exigir rendición de cuentas a nuestros congéneres o en particular a los gobernantes. Y el rumbo de esa colectividad depende de esos nuestros esfuerzos, bien común, diálogo, concertación, acción desplegada, y en todos hay una atención a la palabra, hablada y escrita. De Pazoscanqui no sabemos cuánto lo ha hablado, hay algún retrato de que hablaba, como lo estoy haciendo ahora, apresurada y no muy elegantemente, pero que escribe estupendamente, ¿no? Es nuestro primer historiador. Y en Marcelo ni qué decir, y lo mismo, por eso he puesto ahí un epígrafe que dice: y la trayectoria de vida es poderoso ejemplo, no solo es discurso, sino es práctica también, y esa práctica suele ser más interpeladora que solo la retórica, que tampoco la descalifica. Finalmente, el bien común no es etéreo, implica orden político acordado, legítimo, institucional, legal. Esa es la idea de república, y no es principalmente procedimental, que eso se asocia más al liberalismo. Tiene que ver con la concreción de valores éticos centrales, libertad e igualdad, por ello la consideración a los otros como centrales en ese ordenamiento, no como derrotables, acaso otros a convencer, menos como enemigos. Eso es. Muchas gracias. Es para que ustedes gocen. Marcelo rusonianamente, ahí dialogando con jóvenes, casi bajo la sombra de un árbol. Ahí está. Bien, gracias Gonzalo. Vamos a pasar ahora a la fase del comentario a cargo de Carlos Lertic, a quien agradecemos otra vez su presencia. Igual, Carlos, adelante. Gracias, Luis. El agradecido soy yo, a Gonzalo, por supuesto, y al CIDES por permitirme estar aquí. Quisiera comenzar señalando lo que me parece lo central de este ensayo que ha escrito Gonzalo Rojas. Yo veo en lo siguiente, no sin antes decir que es un estudio riguroso, muy bien elaborado, se nota que es fruto de una investigación profunda, no es algo improvisado. Por lo demás, Gonzalo creo que siempre es así. Pero yo creo que lo que resalta en este tema, o las cosas que resaltan desde mi punto de vista, son las siguientes. Primero, un esclarecimiento de lo que es el republicanismo, y su distinción respecto al liberalismo. El planteamiento de que no son corrientes opuestas, digamos, sino que se retroalimentan, pero no son lo mismo. Esta es una cuestión fundamental de este texto. La segunda, que en el pensamiento boliviano creo que hay como una continuidad de varios autores republicanistas. Vicente Pazoscanqui, del siglo XIX, Bautista Saavedra, del siglo XX, y Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el siglo XX también, finales del siglo XX, cosa que evidentemente llama la atención incluso a mí, ¿no es cierto?, porque lo he conocido a Marcelo Quiroga Santa Cruz más bien como un líder socialista, quedando encubierta su adhesión, digamos, al republicanismo. Y la tercera cuestión, que creo que es fundamental en este texto, es el develamiento de una serie de facetas del pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que voy a tratar de repetir, aunque Gonzalo ya las ha expuesto abundantemente, y en particular una que en su momento voy a hacer hincapié respecto al Estado como portador, como sujeto de derechos subjetivos, que digamos desde el ángulo jurídico es algo no muy aceptado. Pero no solo eso, sino la vinculación que hay con Hannah Arendt, el tema de poder, violencia y autoridad, su referencia al cristianismo. Entonces creo que estos son los puntos fundamentales de
de este ensayo. Comienza Gonzalo refiriéndose a la tradición teórica, no voy a entrar a repetir, pero hay una cuestión, él habla de unos autores que son indubitablemente republicanistas. Él dice Aristóteles, Marco Tulio Cicerón, Maquiavelo y Rousseau, para señalar los indisputados. Y luego menciona a otros como Kant, Tocqueville, Montesquieu, Arendt, y en este siglo la denominada Escuela de Cambridge, con el trabajo de Petit, y los interesantes debates generados por Villaverde, que ya ha mencionado el propio Gonzalo, y Biroli, que van en esta línea del republicanismo, aunque con matices, incluso con propuestas que en algún caso podrían aparecer contradictorias. Entonces, se ve cómo hay acá una continuidad en el pensamiento fuera del país, en el pensamiento universal, digamos, sobre el tema del republicanismo. Pero hay una cuestión que es clara y que señala acá Gonzalo, y es que dice que el republicano se decanta por el bien público como el bien mayor antes que por la figura del individuo, a la que se asocian más intereses y derechos más bien circunscritos. No se niega el valor del individuo, pero se lo pone en segundo término. ¿Qué es lo que interesa? El bien público. Esto va a contramano de los libertarios que hay el día de hoy, ¿no? El individuo, la libertad, la propiedad. Un poco más, y tradición, familia y propiedad. Los grupos ultraconservadores, religiosos, católicos. Entonces, no, el bien público por encima del bien individual. Esto otro, el bien público requiere, para poderse concretar, de instituciones políticas que preserven lo público precisamente como espacio para el debate, porque el bien público no está señalado por ningún demiurgo, sino es resultado de argumentaciones entre ciudadanos, justamente miembros de una comunidad constituida por ellos y que están concernidos en su destino, no como fatalidad, sino como de la libre voluntad que se despliega en reconocimientos mutuos como interlocutores con iguales derechos para esa interacción, empero orientados por discusiones de justicia. Esto es muy importante. Lo público por encima de lo individual, sin negar lo individual, pero instituciones en las que se pueda debatir entre iguales, entre ciudadanos, pero que el debate esté guiado por la justicia, que también el día de hoy para muchos parece ser algo que sobra, ¿no es cierto? O a no ser que se le entienda como la justicia solamente, sin adjetivos, como dice Sarabia, Antonio Sarabia, la justicia es una sola, esto de justicia social es una tontería y otros adjetivos, no. Entonces, el norte es la justicia, pero entendida ampliamente, sí se entiende que lo principal es el bien público, no es solo la justicia individual, podríamos decir. Bien, luego del repaso que hace de los planteamientos de varios autores, aquí viene lo que Kant dice sobre el republicanismo, que voy a volver a leer, aunque Gonzalo ya lo ha expuesto. El republicanismo es el principio político de la separación del poder ejecutivo, gobierno, y del legislativo, del poder legislativo. Aquí hay una contraposición, digamos, con lo que planteaba la Comuna de París, ¿no es cierto? Marx planteaba la unidad del poder ejecutivo y el legislativo, de modo que el legislativo sea un verdadero parlamento y no un lugar de distracción, de pérdida de tiempo. Eso señala en algún lugar. Aquí claramente hay que diferenciar y separar lo que es el poder ejecutivo del poder legislativo. Una forma de gobierno que no sea representativa no es forma de gobierno, porque el legislador no puede ser al mismo tiempo en una y la misma persona ejecutor de su voluntad. Por supuesto, esto no niega, si trasladamos a la época actual, la democracia participativa. O sea, debe haber democracia representativa, pero también democracia participativa. La definición que da Gonzalo sobre
y que la ha explicado ampliamente. ¿Dónde lo encuentro? Creo que es muy especial, muy interesante, porque además demuestra la creatividad del autor respecto al tema que trata, demostrando que no solamente la investigación se trata de encontrar lo que dijo uno, lo que dijo otro, sino también sobre esa base formular propuestas que permitan avanzar, y por supuesto una propuesta que puede ser ampliamente discutida, porque no se trata de repetirla absolutamente. Entonces, terminaría con esta parte de decir que, en tanto el sujeto del republicanismo es el ciudadano y su ámbito de desempeño por excelencia es el público, que no debiera olvidarse. Bien, como me ha dicho el mismo Gonzalo, las referencias a Vicente Pasos Canqui y a Bautista Saavedra han sido examinadas en otras obras del autor, por lo que vale la pena centrarse más bien en sus aportes sobre lo que fue Marcelo Quiroga Santa Cruz. Aclarando que el estudio se refiere a la producción de Quiroga Santa Cruz en una época, fines de los 50, durante los 60 y tal vez parte de los 70 en alguna medida, porque después hubo un proceso de radicalización y de toma de opción por otro tipo de planteamientos políticos. Pero muy bien señala Gonzalo que hay una compilación de artículos de prensa reunidos por él mismo como breves libros o folletos que guardan un sentido de unidad, y editoriales y artículos de opinión, y sobre todo en el periódico El Sol, del cual él fue director, en el que escribió además entre 1964 y 1969. Sobre la victoria de Abril sobre la Nación, explicada ya anteriormente, es una valoración del proceso de la Revolución Nacional que marca evidentemente el siglo XX, y yo creo que Bolivia cambió radicalmente, fue una auténtica revolución, la de 1952, antes era una Bolivia, después otra, y de esa revolución han emergido otras conquistas y otros desarrollos que todos conocemos, que no hace falta comentarlos ahora. Entonces, Marcelo Quiroga hace un recuento de este episodio con una fuerte marca personal, dice Gonzalo, de los procesos políticos desde la independencia hasta lo que hoy se llamaría la segunda ola de la democratización, que es la de la descolonización luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es abordada por Huntington en la obra Las olas de la democracia. Entonces, Marcelo Quiroga aquí plantea cómo una facción del MNR es la que se ha beneficiado de la victoria y no la nación, lo que sería contrario al republicanismo, ¿no es cierto? Porque si el republicanismo es el bien colectivo, resultaría inadmisible que una facción o una fracción de cualquier partido o de movimiento social o lo que quiera llamarse, se adueñe de esto para beneficio propio. Y es lo que critica, creo, con mucho énfasis Marcelo Quiroga. Hay una referencia en este punto del ensayo a una obra muy importante de Antesana, Cachín Antesana, que forma parte de un libro conjunto con otros autores, en la que se refiere a la gran influencia que ha jugado, probablemente juega todavía, el NR, el nacionalismo revolucionario, del que habla como una herradura que abarca todo el espectro político boliviano antes de la guerra de la revolución del 52, desde la guerra del Chaco hasta mucho tiempo después, no sé si hasta el 2160 o incluso hasta ahora, digo yo. Y señala Antesana cómo en esta herradura entran, en el NR, entran gobiernos como el de Barrientos, por ejemplo, por supuesto los del MNR, pero como la palabra y el espíritu, dice el del nacionalismo revolucionario, y gobiernos como el de Barrientos, decía, y los gobiernos de Obando, el segundo o tercero, si tomamos en cuenta su copresidencia, del 69 hasta el 70, y el de Juan José Torres, que son opuestos al gobierno de Barrientos. La referencia a... aquí está, perdón, esto que me llamaba la atención como abogado, como jurista, cuando dice Marcelo Quiroga que, y si por nación debemos entender una persona moral
una comunidad espiritual en el tiempo, no podemos menos que admitir que el Estado no es solo una entidad ligada al derecho objetivo, sino también un titular de derechos subjetivos. La tradición jurídica generalizada es que solo las personas individuales tienen derechos subjetivos. E incluso se señala este hecho como una contribución de la escuela del derecho natural moderno, o profano, como le llaman algunos, en oposición a la primera escuela del derecho natural, que sería el derecho natural clásico o cristiano. Entonces, se dice que esta escuela del derecho natural moderno tiene varios aportes. Por ejemplo, la distinción entre lo público y lo privado, la codificación del derecho que reemplaza a la tradición de la compilación. La compilación, unas leyes encima de otras. La codificación no, algo sistemático que evita contradicciones o saca las contradicciones y que tiene una pretensión de duración indefinida en el tiempo. Pero todo esto tiene como base los derechos subjetivos de la persona, de los individuos, no del Estado. Y yo creo que este es un planteamiento sumamente interesante que valdría la pena explorar. Tal vez más les interese a los abogados que a otros, pero lo he encontrado realmente muy interesante. El derecho no tiene, el Estado no tiene derechos subjetivos, solo las personas. Quiroga Santa Cruz plantea otra cosa. El Estado también es sujeto de derechos subjetivos. Esa es la demanda con el otro diputado, ¿no? Con José Ortiz Mercado. Ah, sí. Que José tenía Ortiz. formación de politólogo, no de abogado. Así es. Y figura consular, como decía un comentarista deportivo, de los gobiernos, de la época esta, ¿no? De los gobiernos de Obando y Torres, porque José Ortiz Mercado fue ministro de Obando y se dice que fue el autor principal de la estrategia del desarrollo, por supuesto junto con otras personas, uno que ha muerto recientemente, Flavio Machicado Sarabia, y otros más, pero una estrategia del desarrollo que no se ha vuelto a producir en este país. O sea, no se ha elaborado una nueva, más allá de cómo haya estado formulada, si era buena o no. Pero Quiroga Santa Cruz, Zabaleta, Sergio Almaraz y José Ortiz Mercado, defensores de los recursos naturales y de la nación boliviana. Bueno, ya se ha referido Gonzalo al tema del nacionalismo. Quería incidir para terminar mi comentario. Esto de lo de Marcelo Quiroga y Hannah Arendt es realmente muy interesante. En un caso es violencia y poder para Quiroga Santa Cruz, en otro caso es autoridad y poder, Quiroga Santa Cruz, y violencia y poder para Hannah Arendt. No es el único caso en que una misma palabra tiene distintos significados para los autores. Estoy pensando en dos filósofos del derecho, y disculpen ustedes la alusión al derecho, soy abogado. Por ejemplo, Manuel García Morente dice el conocimiento que vale es aquel que se busca, no es la mera opinión, no es la mera opinión. En cambio, un filósofo del derecho argentino, Vilanova, positivista, positivista, dice, el verdadero conocimiento es la opinión o discurso, y no la practognosis. Bueno, entonces, claro, acá, entre Quiroga Santa Cruz y Arendt hay esto de la distinta concepción o acepción que tiene cada uno de ellos sobre el tema del poder, en un caso como bueno, en el otro como malo, pero lo que destaca aquí, creo yo, en ambos es esto, ¿no? Para hablar en el lenguaje de Quiroga Santa Cruz, la autoridad, aquella que se gana no por la violencia, no por la prepotencia, no por el sometimiento, no por el endiosamiento, sino por la práctica que lleva a convencer y a conseguir que las personas vayan detrás de uno y de un proyecto político o de cualquier tipo, pero por esa actitud, no por imponer a la fuerza y negarle el derecho al que piense un poquito distinto siquiera. Creo que es una cuestión sumamente interesante. Y lo último decía que me interesa resaltar de este trabajo, de este ensayo que hace Gonzalo sobre Marcelo Quiroga Santa Cruz, es su opinión sobre el cristianismo.
Y aquí también puede haber un sesgo. Yo soy católico, no del Opus Dei, de la teología de la liberación, digamos, pero que descubren el cristianismo no una religión, fíjense, que las religiones son fatales, son terriblemente peligrosas, creo yo, sino como un modo de vida. Y cuando habla de la tolerancia, por ejemplo, no es solo la ausencia de esto, la ausencia de aquello, no, la tolerancia como un estilo de vida que permite a todos escuchar a los demás, debatir con los demás, ponerse de acuerdo, no ponerse de acuerdo, estar en desacuerdo, pero sin llegar a mayores, para avanzar. Y creo que esto es también muy interesante en el pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz. En suma, creo que el trabajo de Gonzalo tiene estas cosas novedosas, interesantes, discutibles, por supuesto, seguramente habrán quienes no estén de acuerdo. Alguien que leyó ya le dijo, como nos ha contado, no se dijo nunca republicano Quiroga Santa Cruz. Pero esto es pues investigar, encontrar cosas que tal vez no están dichas explícitamente, pero que son consecuencia del pensamiento y planteamientos que hacen los autores. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Encuentros entre el republicanismo y el liberalismo. Algo ha mencionado Carlos, pero en tu exposición como que no he sentido bien explicada esa diferencia o esos comportamientos. Eso es lo que me complemente, de una parte. Y una segunda cosa es la última fase que ha mencionado Marcelo, como que no es que se aleja del republicanismo, sino que, digamos, asocia o profundiza su pensamiento en el socialismo, o hay contradicciones, esa última fase que categoriza. Okay. Gracias, Alfredo. Por lo menos, empecemos con esta. Muy bien. Sí, a ver, el liberalismo tiene como foco, como dice algún autor, Sheldon Walling, es defensivo, digamos, ¿no? Es protector del individuo y su propiedad. La idea de propiedad está bien fuertemente marcada en el trabajo de McPherson sobre el individualismo posesivo. McPherson es un autor contemporáneo, de hecho es uno de los que se asombra cuando alguien se declara que no es ni de izquierda ni de derecha, está fuera de esa discusión, que la pongo ahí, porque es parecida a unas frases que hace Marcelo, unos textos de Marcelo donde también toma distancia de esa polaridad en los 60. El republicanismo, en cambio, como hemos visto, tiene un foco en el ciudadano en cuanto miembro de una colectividad ordenada, y ese orden implica leyes, implica constituciones, sobre todo morigerando al gobernante, ¿no? A los gobernantes, ¿no? Al poder político, digamos. Hay más, por supuesto, buena parte del trabajo versa sobre eso, pero lo que sí me voy a usar de tu pregunta es el nacionalismo. En cambio, la idea de nación contemporáneamente o modernamente está muy asociada al Estado, ¿no? De hecho, la Organización de Naciones Unidas en los hechos es una organización de estados, ¿no? Pues no podía llamarse Estados Unidos, ya existe esa entidad, ¿no es cierto? Antes la Liga de Naciones también era una liga de estados, ¿no? La antecesora de la... Y por tanto, el foco un poco del nacionalismo revolucionario está muy fuertemente en el Estado. Yo creo que hasta ahora vivimos eso, ¿no? En eso tienes razón. La herradura que el Kachin, como que el Kachin describe la vigencia del nacionalismo revolucionario y su fluidez y su flexibilidad, no funcionaría sin la idea de Estado. Somos estatólatras, y eso me permite entender la emergencia de estos liberalismos tan aparentemente desfasados, ¿no es cierto? Pero se entiende, dado de que como sociedad creo que hemos adherido muy fuertemente a un Estado, aunque luego hacemos todo lo posible para boicotearlo, ¿no? Y lo de socialismo, y Marcelo yo creo tiene que ver mucho con su comprensión de que los problemas del país no están solamente internamente. Toda la defensa de los recursos, a tono con la izquierda y el progresismo latinoamericano, es fuertemente crítica del país al que se lo veía como el abanderado, digamos, del imperialismo, ¿no? Los Estados Unidos. A él le había tocado la nacionalización, lo cual habla
de una compañía estadounidense, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una frase que no he repetido y que él la escribe 2 o 3 veces, esta idea de que los hombres se parecen más a su época que a sus padres, ¿no? Pero la dice en varios momentos, porque es verdad, el tiempo te transmina, pues somos hijos de nuestra época, ¿no? Y entonces él, que era un hombre con preocupaciones políticas tan marcadas como lo hemos visto, obviamente en su recorrido vital, y justamente ya la que empieza con los exilios, había empezado antes, ¿no? Se hace eco de que el verdadero problema no está tanto dentro de nosotros, sino fuera, digamos, ¿no? Y se suma el lenguaje, no es tanto un análisis marxista de clases, digamos, aunque no está ausente, por supuesto, sino más bien una relación de términos de intercambio inequitativos, ¿no es cierto? Este lenguaje más de la CEPAL, que es parte del pensamiento más peculiar, digamos, de América Latina con relación al resto del mundo, ¿no? Gracias. Gracias, Gonzalo. No sé si hay alguna intervención más, pregunta, comentario. Luis, adelante, por favor. Quería hacer una pregunta. Me parece bien interesante y valioso el rastreaje que has hecho de ideas republicanas en Quiroga. Yo te quería consultar sobre un tipo de proyección entre, digamos, esta fase de Quiroga y la última, en el sentido de que el republicanismo no es sinónimo de democracia, ¿no? Se pueden históricamente articular, pero pueden también existir de manera separada. Lo que te quería consultar es tu opinión sobre el vínculo entre republicanismo y democracia en la perspectiva de la última etapa de Quiroga ya como dirigente socialista, candidato, apostándole a un régimen democrático, digamos, representativo, ¿no? ¿Qué vínculos le verías entre una visión y política socialista que creo que no tenía una visión instrumentalista de la democracia en el caso de él, y estos antecedentes republicanos? ¿Sí? ¿Sí hay algo más? ¿Hay algo, Manuel? Solo, pero sí. Yo muy poco conozco del trabajo de Marcelo, pero normalmente se vincula la obra de Marcelo Quiroga y su rol en la política con el socialismo, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si tú encuentras intersecciones entre el republicanismo y el socialismo en la perspectiva de su discurso político y de su práctica política. Bueno, entonces, adelante. Además tienen continuidad, ¿no? Temática. A ver, efectivamente es posible concebir republicanismo aristocrático, digamos, ¿no? Ahora, en los tiempos en que Marcelo escribe, justo sus trabajos políticos tan posteriores a la Revolución Nacional, que universaliza la ciudadanía, ¿no? Eso, por si acaso, siempre ha pasado en el mundo en fases. No es que los países han nacido democráticos y con ciudadanía universal todos, no. Todos, algunos, la mayoría incluso, por procesos, por reformas sucesivas, algunos por revoluciones, entre ellos el nuestro, ¿no? Entonces, cuando Marcelo está pensando políticamente Bolivia, ya había ciudadanía universal, ¿no? Ahora, sus críticas son sobre todo primero a los gobiernos del MNR y después a los militares, digamos, ¿no? Él no era antimilitarista, curiosamente, por lo menos en los textos no se ve, y su propia trayectoria te muestra que no tenía un estigma contra los militares, ¿no? Algunos de ellos sí contra él, como sabemos. Entonces, yo creo que la evolución de su pensamiento, por eso esa última filmina que he puesto, la penúltima en rigor antes de las conclusiones, habla ya de la transición, ¿no?
y es obviamente una expansión de la nación, ya no es solo Bolivia, es América Latina, pero es también una transición teórica. Yo creo que se da cuenta de que el problema, digamos, entre los grandes problemas de Bolivia no solamente está la inequidad en el trato de la ley, sino en la desigualdad material. Han visto en uno de los párrafos cuando critica a los dirigentes, a todos los que tienen algún grado de jerarquía, sea por política, sea en el ámbito sindical, también habla del dirigente sindical y de sus distintos ingresos. Y esa época, creo, a diferencia de hoy, post marea rosada, en nuestro mundo, por lo menos en América Latina, el socialismo era un proyecto libertario, ¿no? Era un proyecto de libertad, quiero decir, para no confundir con lo otro, ¿no? De mejoramiento. De hecho, el recetario, el manual del marxismo, que es lo que más se conocía, era como la fase superior, digamos, en esa dialéctica histórica, hacia el comunismo, como la sociedad sin clases y por tanto. Entonces, él adhiere a eso, pero creo que la raíz de su compromiso político tiene que ver con estos valores del republicanismo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, que la dice muy expresamente en, creo, un diálogo con su hermano, según relata el hermano, uno de sus hermanos, dice en alguna entrevista que él veía un dilema existencial entre ser escritor y dedicarse a la política. Y cuando le comunica al hermano que iba a dedicar a la política, el hermano, como sabía que era tan íntegro Marcelo, tan inconsecuente, él lamenta que su hermano opte por la política y no por la literatura, ¿no? Aunque en los hechos parte del brillo de Marcelo es también, pues cuando uno lo escucha, y fue mi iniciación a la política, puedo dar testimonio, era escuchar a tipo como nunca habíamos escuchado antes, no era como ahora que puedes encontrar todo en internet, ¿no? Y habíamos escuchado discursos de milicos, sobre todo. Los primeros discursos que escuchaba eran sobre todo milicos. Y de pronto un tipo hablando como hablaba Marcelo, ¿no? Con gran precisión, y sin insultos, ¿no? A pesar de que lo insultaban. Entonces dice, este hombre ¿de dónde ha salido? Por eso nos ha marcado tanto, digamos, generacionalmente, ¿no? Y para cerrar en el tema de democracia, yo creo que se vuelve crítico de una igualdad puramente jurídica, ¿no? Esta igualdad de la ley, donde todos somos iguales a la ley, pero en un país que era más desigual de lo que es ahora. No es que ahora sea una maravilla, pero creo que la Bolivia de los 60, 70 era una Bolivia bien austera, precaria, desigual, más racista, más machista de lo que es ahora, ¿no? En ese sentido seguramente hemos avanzado, pero queda mucho por hacer, ¿no? Y ahí el referente, no necesitamos compararnos con Suiza, con el entorno, ¿no? Uno mira a los países alrededor y nos tendemos a parecer, por lo malo, más a los países centroamericanos, que tienen una larga lista de dictadores, que a los del entorno más institucional, que tampoco son una maravilla, pero sin duda son más institucionales. Eso. De pronto, Gonzalo, en tu exposición y luego en el comentario de Carlos y luego en nuestros propios comentarios o las ideas que nos surgen después de haber escuchado, aparecen varias tendencias políticas, aparecen varias estas ideologías conocidas, ¿no? El liberalismo. Ahora tú lo estás planteando en términos de también ideologías, republicanismo. Algunos han dicho que los ismos ya delatan cierto carácter de ideología, ¿no? Pero de pronto también la cuestión del nacionalismo, otra ideología que obviamente está en el centro de tu investigación y de tu análisis, pero no has mencionado o no he escuchado que hayamos pensado en el populismo. Y ahí, digamos, en la contraposición que has hecho en Quiroga entre poder y autoridad,
esa acepción del poder algo negativa, digamos, en su primera fase. No, supongo que cambió después cuando adoptó ya la actividad política como positiva y además como un deber, como has dicho, sino en estas reflexiones, en crítica al MNL, este ensayo Victoria de Abril sobre la nación es una crítica sobre todo al MNL, ¿no es cierto? Como la victoria de Abril, ¿qué era la victoria de Abril? Era la victoria de la revolución, sobre todo, digamos, identificada como del MNL. Entonces, hay una situación donde se critica en base justamente a estas ideas de patria, nación, etcétera, etcétera. Pero ahí se puede colegir que había una idea del poder, sobre todo como una posibilidad de abuso del poder, como una especie de populismo que se contrapone, por supuesto, a un régimen o a los regímenes basados en la autoridad. Y en ese sentido, de repente por ahí, obviamente sabemos que Quiroga finalmente abrazó el socialismo como idea libertario, etcétera, etcétera, y no nada que ver con el socialismo del siglo XXI, por supuesto, y sin embargo, tal vez si hubiera estado más en su brújula, digamos, la ideología del populismo, que pienso que se ha hablado más del populismo y se lo ha criticado, se lo ha analizado, etc. Yo creo posteriormente, ¿no es cierto? Sobre todo incluso viendo qué fue lo negativo finalmente de la revolución nacional, o qué ha sido negativo con el MAS, con este proceso de cambio del masismo, etc. Y ahí esa idea del populismo, esa ideología del populismo, que parece que es una tarea pendiente, no tanto en términos de crítica, sino en términos de política, cómo vamos a enfrentar al populismo y a las tendencias populistas que todavía están en el escenario político. No sé si quieres comentar o... Sí, claro. Bueno, no sé si mi pregunta tiene que ver con la charla. ¿Cuál era el pensamiento económico de Marcelo Quiroga de Santa Cruz? En la charla se mencionó 2 veces que tenía cercanías con el pensamiento cepalino. No sé si económicamente también estaba vinculado, o en sus programas de gobierno tenía programas que se acercaban a la escuela cepalina, esto de la sustitución de importaciones, o quería darle también al sector privado una preponderancia, o quería hacer todo tipo de empresas como ahora, ¿no? Las papas fritas tan famosas. Entonces, no sé si me pregunta de charla. ¿Alguien más? Entonces, con estas rondas cerraríamos la sesión de hoy. Adelante. Ok, gracias. A ver, las categorías, las palabras, los vocablos que usamos en política son bien cargados, y lamentable o infelizmente o provocativamente en las ciencias sociales usamos ese mismo lenguaje y las definimos, digamos, ¿no? Su populismo tiene esa fuerte carga negativa que nos hace olvidar que es una caracterización sociológica. Justo en los 60s, en Brasil sobre todo en Brasil y en Argentina, hay autores importantes que la definen, digamos, como una categoría sociológica, para definir uno de los elementos donde indudablemente Marcelo era muy crítico, que es el caudillismo, ¿no? La figura del gobernante que se siente endiosado por el puesto que ocupa, ¿no? Y llamado a grandes, sobre todo sus entornos. En el caso de Barrientos era el escritor José Díaz de Medina, no es José, es Fernando. José es el curita de Nicole, pariente pero no tiene la culpa. Los que siempre están rodeados, todas las figuras caudillistas tienen sus áulicos, pues lo estamos viendo, ¿no es cierto? No te vayas Luchito, ¿no? Ni siquiera es caudillo, pero ahí está.
Entonces, no aparece en los textos que he revisado de Marcelo una caracterización del populismo. Posteriormente sí participa del debate para caracterizar a los gobiernos militares del Cono Sur, y más o menos ahí el consenso, Zavaleta incluido, era que eran una forma de fascismo, ¿no? Por si acaso, históricamente fascismos y populismos tienen cercanías, no son lo mismo, pero tienen cercanías. Fascismo o totalitarismo son con un uso indiscriminado de violencia, digamos, y sin ningún tipo de reparos con su accionar, digamos, ¿no? Y a escala masiva, como nunca se había visto. De hecho, Laret es una de las promotoras de esa categoría, pioneras del totalitarismo. Populismo, en cambio, además de caudillo, tiene que ver con un uso extendido de la demagogia, ¿no? De la retórica, de seguidores, que endiosan al caudillo, y con un daño muy fuerte a las instituciones. Entonces hay cercanías. El republicanismo apuesta por las instituciones siempre y cuando resguarden a los ciudadanos, ¿no? O sea, en creaciones de la ciudadanía. Como ven, ahí se sobreponen en algunas cosas, ¿no? De hecho, ya revisando este texto me he encontrado con un trabajo de Roberto Gargarella, que es un politólogo contemporáneo argentino, pero con gran renombre, vive, escribe fuera de la Argentina, y habla él de una poca tradición del radicalismo, y sus definiciones de radicalismo, sus autores del radicalismo son algunos de los que yo he revisado. Paine, por ejemplo, al que le dedico, Pasuscanqui tradujo un opúsculo de Paine, ¿no? El sentido común, y su otro, el líder, digamos, político latinoamericano para Gargarella es por excelencia radical, es Artigas, el uruguayo, ¿no? Hay un pensamiento suyo en el monumento que está ahí cerca a la Plaza Humboldt, y dice que ante la presencia soberana de ustedes, presencia soberana, está hablando de una asamblea, mi autoridad cesa. Para mí, Artigas, y lo poco que conozco de él, es un republicano perfecto, pero en el Gargarella que he leído está como radical, ¿no? Como roto. Entonces son medio engañosos los rótulos, ¿no? Y de hecho, por eso empiezo hablando de republicanismo como se lo define ahora, porque cuando uno habla de republicanismo, al tiro asociamos al Partido Republicano estadounidense, ¿no? Que es el más conservador, aunque en su historia no es así, digamos. En su historia Lincoln era parte de ese partido, los antiesclavistas eran los denominados Grand Old Party, ¿no? El gran partido antiguo, digamos, tradicional estadounidense, que era republicano, digamos, y por eso su nombre, ¿no ve? Bueno, en nuestro país, en cambio, sí ha tenido un momento de cierta vigencia el republicanismo, ¿no es cierto? Con Salamanca y después o antes con Saavedra, en fin, tuvo su estrellato, que era justamente crítica a la democracia guaira leva, ¿no? Esta democracia de formas, de pura formas, y digamos, y cae en lo mismo, digamos, ¿no? En relación a la última pregunta, lo del pensamiento económico, en Marcelo había como gran parte de la triada que he mencionado, por lo menos un compromiso en la defensa de los recursos naturales, digamos, ¿no? Lo que es nuestro, lo de esta comunidad, tiene que servir a nosotros, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese mismo tipo de reivindicación, por ejemplo, encontramos sorpresivamente en Maquiavelo. Uno se sorprendería que Maquiavelo, a quien tenemos como el gran artífice de las mañas, no creyera que la patria era importante y que por tanto sus recursos naturales, sus riquezas debieran servir a sus ciudadanos. En Marcelo está muy fuerte eso, y en la fase en la que señalo muestro que se hace hijo de su época y maneja esta reivindicación a escala más grande como sus pares latinoamericanos, digamos. La inteligencia progresista latinoamericana hablaba en términos cepalianos, y no solo ellos, ¿no? Los reformistas militares brasileros, por ejemplo, también tenían ese tipo de pensamiento.
geopolíticos, ¿no es cierto? Y también los bolivianos del mismo bando. El mandato de las Fuerzas Armadas, del que fue parte Ortiz Mercado y el propio Marcelo seguramente, José Luis Roca, el papá del actual diputado, era parte de ese equipo de gente que pensaba que había las riquezas de este territorio tienen que servir a nosotros. Más elaboración que esa tampoco tengo yo, ¿no? Esas son mis propias limitaciones probablemente. En los textos de Marcelo que he tratado de rastrear sobre todo su elemento más político, digamos, ¿no? Pero en lo económico, hasta donde sé, es así. Seguramente en textos posteriores, que los he trabajado menos, hay una elaboración, digamos, más cercana al marxismo, digamos, ¿no? Como inspiración para el socialismo, ¿no? Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias a todos por su asistencia y los invitamos a... Bueno, por